noche del 31 de diciembre de hace unos años, se presentó como un festín de luces y sonidos ensordecedores, en un claro de la selva, lejos de la civilización. Un grupo de hombres y mujeres se preparó para celebrar el fin de año. La música sonaba a todo volumen, y las risas y gritos resonaban entre los árboles, creando un ambiente de euforia que contrastaba con la oscuridad que nos rodeaba. Yo era uno de ellos, un miembro de este grupo que había tomado decisiones que lo habían llevado a este punto. A pesar de que había una decisión de camaradería entre nosotros, también había un aire de tensión, algo que flotaba en el ambiente como una nube cargada de electricidad. Sabíamos que estábamos en un lugar donde la ley no tenía poder, pero también éramos conscientes de que el caos nunca estaba lejos. A medida que avanzaba la noche, el consumo del alcohol se incrementó. Botellas de tequila y cerveza se pasaban de mano en mano, y los gritos de alegría se mezclaban con el sonido de los disparos al aire, como si quisiéramos celebrar no solo el fin del año, sino también el poder que habíamos acumulado. Había un frenesí en el aire, una mezcla de celebración y desafío. «Brindemos por el año nuevo», gritó Luis, uno de los líderes del grupo, levantando una botella de tequila. Todos alzamos nuestra bebida, y en ese momento el fuego de la hoguera iluminó sus rostros, revelando sonrisas que ocultaban una oscuridad interna. Era un brindis por la riqueza, por el poder y, sobre todo, por la impunidad que creíamos tener. Pero a medida que la noche avanzaba, la atmósfera comenzó a cambiar. Las risas se convirtieron en murmullos, y la música que antes era un símbolo de celebración se tornó en un recordatorio de la fragilidad de nuestra situación. La selva, que parecía tan viva y vibrante, ahora se sentía opresiva, como si estuviera observándonos, esperándonos a que cometiera un error. Fue en ese momento que un grupo de hombres llegó al lugar. Eran desconocidos, pero su presencia era inconfundible. Llevaban armas y una actitud desafiante. El ambiente se volvió tenso al instante. Las risas se apagaron y las miradas se volvieron serias. No éramos los únicos que celebraban esa noche. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Luis, con su voz firme pero con un trasfondo de inseguridad. Los hombres sonrieron de una manera inquietante, como si supieran algo que nosotros no. «Venimos a celebrar también», dijo uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba la cara. «El negocio no se detiene, ¿verdad?». A medida que la conversación avanzaba, se hizo evidente que estaban allí para hacer una oferta. «Tenemos un nuevo producto», dijo el hombre de la cicatriz, mientras mostraba un paquete envuelto en plástico, «algo que hará que nuestras ganancias se disparen en el próximo año». La avaricia brilló en los ojos de mis compañeros, y la atención se convirtió en una especie de expectación. «¿Qué es?», preguntó uno de mis hombres, acercándose para ver mejor. El desconocido sonrió y con un movimiento rápido desenrolló el plástico para revelar un polvo blanco. Era polvo puro, más potente que lo que han estado vendiendo. «Esto es lo que el mercado quiere». Aquel comentario provocó murmullos de interés entre mis compañeros, aunque una sensación de inseguridad se instalaba en mí. La conversación continuó, pero mi mente estaba en otra parte. No podía evitar sentir que algo no estaba bien. Las risas de antes parecían lejanas, y la selva que una vez había sido nuestro refugio, ahora se sentía como una trampa. La llegada de estos hombres no era una simple coincidencia, y lo sabía. De repente, una explosión de disparos resonó en el aire. El sonido fue ensordecedor y caótico, y la alegría se desvaneció al instante. Las luces de la fogata se apagaron, y la oscuridad nos envolvió. Gritos de sorpresa y miedo llenaron el aire mientras todos buscábamos refugio. Yo me lancé al suelo, buscando cobertura detrás de un árbol caído. La confusión era total. Las balas silbaban a nuestro alrededor,
y podía escuchar el sonido de los hombres gritando y disparando. En medio del caos vi a Luis caer al suelo, su rostro contorsionado por el dolor, mientras otro hombre de pie a su lado también caía. Un charco de líquido vital formándose a su alrededor. La selva que antes había sido testigo de nuestras celebraciones, ahora se convertía en un campo de batalla. En ese instante comprendí que la celebración había sido un error. La avaricia y la arrogancia nos habían llevado a un lugar donde el caos era la única salida. La lucha por el poder se estaba desatando frente a mis ojos, y su resultado era inevitable. Me arrastré por el suelo buscando una salida, mientras el sonido de los disparos resonaba en mi mente como un eco aterrador. Finalmente logré encontrar un lugar seguro detrás de un tronco. Desde allí observé cómo el caos se intensificaba. Los hombres que habían llegado estaban disparando sin piedad, y mis compañeros caían uno a uno. La escena era brutal. El suelo estaba cubierto de cuerpos derramando líquido vital en la tierra seca. El aire se llenaba del olor a pólvora y la desesperación de los que intentaban escapar. La selva que había sido nuestro refugio ahora parecía estar llena de demonios. Sentí que un frío helado se apoderaba de mí. La idea de que la muerte estaba a un paso me llenó de terror. No era solo una lucha por el poder, era una lucha por la supervivencia, y en ese momento cada uno de nosotros se convirtió en un enemigo potencial. Cuando la balacera finalmente cesó, el silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi alrededor y vi los cuerpos de mis compañeros esparcidos por el suelo, algunos heridos y otros sin vida. La risa y la alegría que habían llenado la noche se había desvanecido, sustituidas por la crudeza de la realidad. Los hombres que habían venido a celebrar se habían ido, dejando un rastro de destrucción a su paso. Yo me arrastré lentamente hacia el lugar donde había visto caer a Luis. Estaba en el suelo, con un charco de líquido vital a su alrededor. Su rostro estaba pálido, y en sus ojos había un brillo de terror. No, 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 murmuré, tratando de contener el pánico que amenazaba con apoderarse de mí. Le toqué el hombro, pero no había respuesta. La vida se le escapaba y yo sabía que no podía hacer nada. Fue entonces cuando el miedo se transformó en desesperación. Me levanté y miré a mi alrededor. La selva que antes parecía un refugio, ahora era un laberinto de sombras. Sentí que estaba siendo observado, como si las almas de aquellos que habíamos perdido estuvieran ahí, reclamando venganza. La idea de que la muerte podía estar acechando en cada rincón me llenó de terror. Comencé a alejarme tratando de encontrar una salida. Mientras corría, el sonido de las ramas rompiéndose bajo mis pies resonaba en la noche. La adrenalina fluía por mis venas, y aunque sabía que debía mantener la calma, el pánico me consumía. La lucha no era solo contra los hombres que habían llegado a interrumpir nuestra celebración. Era una lucha contra los propios demonios que habíamos alimentado. Finalmente llegué a un camino. La luz de la luna iluminaba el terreno, y pude ver el vehículo que habíamos dejado atrás. Sin pensar, corrí hacia él, con la esperanza de que aún estuviera allí. Pero cuando llegué, me encontré con una escena desoladora. El vehículo había sido destrozado, y no había indicios de que alguien hubiera sobrevivido. La desesperación se apoderó de mí. Miré a mi alrededor esperando encontrar una forma de escapar, pero la selva se sentía como un laberinto sin salida. La noche se cerraba sobre mí, y la sensación de ser fugitivo en mi propio país me llenaba de terror. El caos que habíamos traído a este lugar había dejado su huella, y ahora era un recordatorio de que no había escapatoria. Mientras me adentraba más en la selva, comprendí que el nuevo año no traería esperanza ni redención. La celebración que había comenzado con risas y alegría se había transformado en una pesadilla. Habíamos hecho un pacto con el caos, y esa noche la selva cobró su precio. Era un día cualquiera en la ciudad de Culiacán.
un lugar donde el sol brilla intensamente y la vida transcurre con una mezcla de rutina. Desde tempranas horas de la mañana, el bullicio de la ciudad se hacía presente. Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos, los coches pitaban en el tráfico y la gente se apresuraba a llegar a sus trabajos. Sin embargo, para mí ese día marcharía un antes y un después en mi vida. Mi nombre es David, y durante años había vivido en las sombras del narco, un mundo que, aunque no había elegido, había influido en cada aspecto de mi existencia. Desde niño crecí escuchando historias sobre narcotraficantes y sus hazañas, relatos que se contaban en susurros en la cantina de mi padre. La vida en Culiacán estaba marcada por el caos y el poder, y aunque mi familia no se dedicaba al narco, la realidad era que todos de alguna manera estábamos conectados a esa red oscura. Aquella mañana me encontraba en la tienda de mi madre, ayudándole a atender a los clientes. La tienda era un pequeño negocio familiar, un lugar donde la gente del barrio venía a comprar lo necesario. A pesar de la situación en la ciudad, la tienda siempre estaba llena de vida. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire, un sentimiento de que algo grande estaba por ocurrir. Mientras organizaba los estantes, escuché el rugido de los motores. Miré por la ventana y vi varias camionetas de lujo estacionándose frente a la tienda. Mi corazón se aceleró. Sabía que en Culiacán la llegada de estas camionetas generalmente significaba problemas. Los hombres que descendieron de ellas eran imponentes, con miradas serias y cuerpos musculosos. La fama de estos tipos no era buena, y mi instinto me decía que debíamos mantenernos alejados. Justo en ese momento, la puerta de la tienda se abrió de golpe y uno de los hombres entró. Era alto, con un rostro marcado y una cicatriz que cruzaba su mejilla. Su presencia llenó el lugar con un aire de intimidación. «¿Dónde está el dueño?», preguntó en un tono autoritario. Mi madre, que estaba detrás del mostrador, se puso nerviosa. «Soy yo», respondió, tratando de mantener la calma. «¿En qué puedo ayudarles?», les dijo. El hombre se acercó y sin más preámbulo le lanzó un fajo de billetes en la mesa. «Queremos que vendas esto. Si no lo haces, habrá problemas». Mi madre miró el dinero, y yo desde mi posición no podía creer lo que estaba sucediendo. «No puedo, no quiero involucrarme en eso», dijo ella. Estaba temblando. La respuesta del hombre fue inmediata. «No tienes opción. O lo haces, o toda tu vida te vas a arrepentir». El ambiente se volvió tenso, y en ese momento sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Era solo una tienda, un lugar donde la gente venía a comprar, y ahora estábamos siendo arrastrados a un mundo del que queríamos escapar. En mi mente las historias de mis amigos que se habían involucrado con el narco comenzaron a reverberar. Algunos habían desaparecido, otros estaban en prisión, y los que quedaban eran sombras de lo que alguna vez fueron. Con el corazón en la boca decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. «¡Salgan de aquí!», grité, impulsando por una mezcla de rabia y miedo. El hombre se volvió hacia mí, sorprendido por mi atrevimiento. «¿Qué dijiste, chamaco?», preguntó acercándose. Mi madre me miró con terror, pero en ese momento sentí que debía protegerla. «No los queremos aquí, lárguense», repetí, sintiendo que cada palabra era un desafío. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Tienes agallas, pero no sabes con quién te estás metiendo». En ese instante el ambiente se volvió explosivo. Los otros hombres entraron a la tienda y comenzaron a mirar a su alrededor, como si estuvieran buscando algo. La sensación de peligro se intensificó y supe que debía actuar rápido. Con un movimiento rápido decidí que era hora de salir. Agarré la mano de mi madre y la empujé hacia la puerta trasera. «¡Vamos!», le grité, mientras podíamos escuchar las voces de aquellos hombres aumentando de tono. No podía arriesgarme a que nos atraparan. Corrimos por el pasillo trasero de la tienda sintiendo el frío de la incertidumbre. ¿Qué haríamos ahora? ¿A dónde iríamos? Logramos salir al callejón detrás de la tienda,
y el aire fresco nos golpeó en la cara. Sin pensarlo comenzamos a correr. Mis piernas parecían moverse por sí solas, impulsadas por el miedo y la adrenalina. Escuché las voces de los hombres y supe que no estaban lejos. La ciudad, que antes era un lugar familiar, se había convertido en un laberinto de peligros. Me dirigí hacia un barrio cercano, donde sabía que habían amigos de confianza. La gente del barrio siempre había sido amable con nosotros y quizás podrían ayudarnos. Mientras corríamos, el sonido de los motores retumbaba en la distancia y el corazón me latía con fuerza. La sensación de que nos estaban siguiendo era constante y no podía permitirme mirar atrás. Llegamos a casa de don Miguel, un viejo amigo de la familia que había sido un pilar en nuestra comunidad. Golpeé la puerta con desesperación y don Miguel abrió rápidamente. Su rostro se tornó serio al ver la expresión en nuestro rostro. «¿Qué ocurre, David?», preguntó, al ver el miedo en nuestros ojos. «Están detrás de nosotros», respondí, tratando de recuperar el aliento. «Necesitamos ayuda». Don Miguel nos hizo pasar rápidamente y cerró la puerta. «¿Quiénes son?», preguntó con precaución. Le conté lo sucedido y su expresión se tornó sombría. «Ese grupo no se detendrá ante nada. Hay que actuar rápido». Nos condujo a su sótano, un lugar oscuro y seguro donde podríamos escondernos por un tiempo. «Quédense aquí y no hagan ruido», dijo, mientras subía para asegurarse de que nadie nos había seguido. El silencio en el sótano era abrumador. Mi madre estaba visiblemente angustiada y yo trataba de mantener la calma. «Todo va a estar bien», le dije, aunque no estaba seguro de si realmente creía en mis propias palabras. Pasaron los minutos que se sintieron como horas y la ansiedad aumentaba. ¿Qué haríamos después? ¿Cómo podríamos salir de esa situación? Finalmente don Miguel regresó y su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. «He llamado a un par de amigos que pueden ayudarnos. Necesitamos salir de aquí y rápido». Me sentí aliviado al escuchar eso, pero la incertidumbre seguía presente. «¿A dónde iremos?», pregunté. «A un lugar seguro donde no podrán encontrarnos», respondió. Con su ayuda nos preparamos para salir. Don Miguel nos dio ropa diferente, algo que nos ayudaría a no ser reconocidos. «No se preocupen, yo los cuidaré», dijo, mientras nos guiaba hacia la salida trasera de su casa. El aire fresco de la noche nos envolvió, y aunque el miedo seguía presente, había una chispa de esperanza. Caminamos por las calles oscuras tratando de mantenernos en las sombras. La ciudad, que antes era un lugar familiar, ahora era un escenario de peligro. Mis pensamientos giraban en torno a lo que habíamos dejado atrás, a la tienda, a la vida que conocíamos. Nunca imaginé que las cosas pudieran cambiar tan drásticamente en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente llegamos a una casa en las afueras de la ciudad, un lugar que don Miguel había preparado como refugio. Era un edificio modesto, pero en ese momento parecía un castillo. Al entrar, el ambiente era cálido, y aunque la situación seguía siendo precaria, sentí que estábamos a salvo, al menos por el momento. Don Miguel nos explicó que debíamos esperar allí hasta que la situación se calmara. «No salgan y mantengan un perfil bajo», nos advirtió. Pasaron los días, y aunque la incertidumbre seguía presente, comenzamos a adaptarnos a nuestra nueva realidad. La vida en esa casa era tranquila, pero las noticias sobre el narco seguían llegando a nuestros oídos a través de la radio y la televisión. El caos no se detenía y el miedo continuaba acechando. Durante esos días me dediqué a reflexionar sobre lo ocurrido. Había perdido la inocencia y la tranquilidad de mi vida anterior. La experiencia me había cambiado y sabía que no podía volver a ser el mismo. La sombra del narco nunca se iría, y me preguntaba si podía encontrar una manera de reconstruir mi vida. Una noche, mientras estaba sentado en la sala, escuché un ruido en la puerta. Don Miguel salió a investigar y al poco tiempo regresó con una expresión grave. «Es un amigo que puede ayudarnos», dijo. Era un hombre llamado Roberto, un conocido de don Miguel que había logrado escapar de la vida del narco. Su historia era trágica, pero también inspiradora.
Había perdido amigos y familiares, pero había logrado salir y reconstruir su vida. Él nos habló sobre su experiencia, y aunque su historia estaba llena de dolor, había algo en su voz que transmitía esperanza. No deben rendirse, dijo. Pueden encontrar una nueva vida lejos de esto. Sus palabras resonaron en mí, y aunque sabía que el camino sería difícil, comprendí que debía luchar por un futuro diferente. Con el tiempo la situación en la ciudad se calmó un poco. Don Miguel nos ayudó a encontrar un lugar donde podríamos comenzar de nuevo, lejos de Culiacán. La idea de dejar todo atrás era aterradora, pero también liberadora. Finalmente tomamos la decisión de irnos, de dejar la vida que conocíamos y buscar un nuevo comienzo. Y ahora que el caos se ha desatado nuevamente en la ciudad, sé que tomamos la mejor de las decisiones. En las montañas de Guerrero, la vida siempre ha sido una cuestión de supervivencia. Nací y crecí en un lugar donde la ley es un concepto ajeno, algo que se menciona en las noticias pero que no tiene cabida en nuestra realidad diaria. Aquí, el poder lo dicta el más fuerte, el más despiadado, y desde muy joven aprendí que para prosperar en este entorno, debía hacer ambas cosas. Mi camino en el narcotráfico comenzó como el de muchos otros. Era un chaval, apenas un adolescente, cuando me vi arrastrado por la promesa de dinero fácil y respeto. Empecé como un simple mensajero, pero rápidamente escalé posiciones, demostrando que no solo tenía estómago para el caos, sino también cabeza para los negocios. Con el tiempo me convertí en una figura temida y respetada, un hombre al que no se le cuestiona. El enfrentamiento con un cártel rival fue inevitable. Las tensiones habían estado hirviendo a fuego lento durante meses. Sabíamos que el día llegaría, y cuando finalmente ocurrió, fue todo una carnicería. Las balas volaron y la sangre se derramó en cantidades que ni siquiera yo había visto antes. Al final, salimos victoriosos, pero la victoria fue efímera, casi vana. No pasó mucho tiempo antes de que las verdaderas consecuencias comenzaran a manifestarse. Comenzó terminando con una vida, un mensaje claro y brutal. Uno de mis hombres, un tipo duro al que consideraba casi un hermano, fue encontrado fallecido en su casa, ejecutado con una precisión escalofriante. Nadie había visto ni escuchado nada, y eso fue lo que realmente me aterrorizó. En nuestro mundo, el caos es una constante, pero el silencio, la invisibilidad del acto, es lo que me hizo cuestionar todo. Pronto otros comenzaron a caer. Cada pérdida era un golpe a la moral de mis hombres, y con cada cuerpo el miedo y la desconfianza crecían. Empezaron a correr rumores de que el enemigo tenía un infiltrado en nuestras filas, alguien que conocía cada uno de nuestros movimientos. No lo voy a negar, la paranoia se extendió como un veneno, y de repente ya no sabía en quién podía confiar. El ambiente en el campamento se volvió irrespirable. Las miradas furtivas, las conversaciones en susurros, el miedo palpable en cada esquina. Sabía que tenía que actuar rápido para evitar que la situación se descontrolara aún más. Implementé medidas estrictas de seguridad, aumentando la vigilancia y limitando el acceso a información sensible. Pero a pesar de mis esfuerzos, el enemigo siempre parecía estar un paso por delante, acechándonos. Cada noche el silencio en las montañas se volvía más pesado, era casi opresivo. Me encontraba despierto mirando el techo intentando desentrañar el misterio que amenazaba con destruir todo, absolutamente todo lo que había construido. La oscuridad no era solo física, era una sombra que se cercenía sobre mi organización y sobre mi propia mente. Decidí que era hora de tomar medidas drásticas. Reuní a mis hombres más cercanos,
aquellas que habían estado a mi lado desde el principio, y les planteé un ultimátum: encontrar al traidor o enfrentar las consecuencias. La presión era inmensa, y podía ver el miedo en sus ojos, pero sabía que era la única forma de sacudirlos, de hacerles entender la gravedad de la situación. Los días se convirtieron en semanas, y con cada amanecer, la esperanza de resolver el enigma se desvanecía un poco más. Los fallecimientos continuaron, cada vez más cerca, cada vez más personales. Comencé a cuestionarme todo, cada decisión, cada alianza, cada amistad. El aislamiento se convirtió en mi única defensa, y el silencio mi única compañía. Finalmente, una noche uno de mis hombres vino a mí con una pista. Habíamos encontrado un rastro, una serie de comunicaciones interceptadas que apuntaban a un posible traidor. El hombre que surgió de esa investigación fue un golpe directo a mi corazón. Era alguien en quien yo había confiado ciegamente, alguien que había considerado parte de mi familia. Confrontarlo fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Lo hice en privado, lejos de las miradas inquisitivas de mis hombres. No hubo gritos ni golpes, solo una fría aceptación de la realidad. Me confesó que había sido presionado por el cartel rival, que su familia estaba en peligro. En ese momento entendí que en nuestro mundo la lealtad es tan frágil como un papel, y que el miedo puede doblegar incluso a los más fuertes. Decidí dejarlo ir en un acto de misericordia que me sorprendió incluso a mí mismo. Pero no fue por bondad, fue una decisión estratégica. Sabía que su fallecimiento no resolvería nada, que el verdadero enemigo estaba aún afuera de mi alcance, acechando en las sombras. Mientras él se alejaba, me quedó una sensación de vacío, un frío que ni el calor abrasador de guerrero podía disipar, pues el verdadero terror se vive día con día en la ciudad. Las tierras áridas de Sonora han sido tanto mi hogar como mi cárcel. Crecí en un mundo donde el polvo se cuela por cada rendija y el calor abraza la piel. Un lugar donde la vida humana parece tener menos valor que un puñado de tierra. Nací en una familia humilde, donde cada día era una lucha para llevar comida a la mesa. Desde temprana edad entendí que para sobrevivir debía ser más rápido, más fuerte y más despiadado que el resto. Mi entrada al cártel fue casi natural. No había muchas opciones para un joven como yo. Empecé como muchos, haciendo trabajos pequeños, vigilando los alrededores, pasando recados. Rápidamente demostré mi valía, no solo por mi capacidad de obedecer sin preguntar, sino por mi instinto para sobrevivir y adaptarme. En este mundo, la lealtad se paga con sangre, y yo estaba dispuesto a pagar el precio. Con el tiempo ascendí por la jerarquía. No fue fácil, y cada paso estuvo marcado por situaciones muy fuertes. Aprendí que el verdadero poder no se trata solo de tener armas o dinero, sino de infundir miedo. Las ejecuciones eran parte de la rutina, una advertencia constante para cualquiera que pensara en desafiarme. En la oscuridad de las noches del desierto, los gritos de aquellos que traicionaron resonaban como un macabro recordatorio de lo que estaba en juego. Todo cambió cuando un cargamento importante desapareció. Era un envío que habíamos estado planeando durante meses, uno que debía consolidar nuestra posición y expandir nuestro territorio. Pero de la noche a la mañana, se desvaneció sin dejar rastro. La sospecha se instaló como una sombra sobre mi organización. Sabía que alguien, dentro o fuera, estaba jugando con nosotros. La primera reacción fue buscar respuestas entre los nuestros. Nadie estaba por encima de la sospecha.
Los interrogatorios fueron brutales. Lo que en otro tiempo habría sido una simple conversación, se convirtió en un juego de supervivencia. Desconfiaba de mis propios hombres, y ellos lo sabían. La atmósfera de miedo y traición se hacía cada día más densa. El desierto, que siempre había sido mi aliado, comenzó a sentirse como un enemigo. Durante el día, el sol implacable parecía burlarse de nuestra incapacidad para resolver el misterio, pero era la noche la que traía el verdadero terror. El silencio del desierto se rompía por los murmullos de los hombres, susurros de miedo y desconfianza que se extendían como una plaga. En una de esas noches, mientras revisaba documentos y mapas tratando de encontrar una pista, un mensaje llegó a mí, un paquete con fotografías de mis hombres sin vida. Cada imagen era un golpe directo a mi ya mermada confianza. Sus cuerpos, abandonados en el desierto, eran un macabro recordatorio de que el enemigo sabía dónde golpearnos. Pero más allá del horror de las imágenes, lo que realmente me asustaba era la precisión y el conocimiento que demostraban. Alguien conocía nuestros movimientos mejor que nosotros mismos. La paranoia creció. Decidí reunir a mis hombres de confianza, aquellos que habían estado conmigo desde el principio. Sin embargo, incluso entre ellos, sentí el temblor de la duda. Las lealtades se tambaleaban, y cada decisión que tomaba podía ser la última. El miedo a la traición fue un compañero constante, susurrando en mi oído, haciéndome cuestionar cada mirada, cada palabra de mis hombres. Decidí que debía actuar y ir rápido. La opción de esperar y ver era un lujo que no podía permitirme. El siguiente paso fue identificar a los traidores. Implementé medidas drásticas, vigilancia constante, revisiones sorpresa y un control aún más férreo sobre las comunicaciones. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, la sensación de que nos acechaban desde las sombras no desaparecía. El desierto, con su vastedad y su impasibilidad, se convirtió en el escenario de nuestra casa. Cada día me despertaba con la esperanza de que ese sería el día en que encontraríamos una respuesta. Pero el enemigo, quien quiera que fuera, siempre parecía un paso por delante. A medida que el tiempo pasaba, el peso de la responsabilidad y el miedo a lo desconocido comenzaron a erosionar mi determinación. Finalmente la situación llegó a un punto crítico. Una de mis patrullas encontró una pista en las afueras de nuestra zona controlada. Un campamento improvisado, abandonado apresuradamente. En su interior, encontramos mapas detallados de nuestras rutas y horarios. Una evidencia clara de que alguien había estado observándonos de cerca. La pregunta aquí era ¿quién? Mientras revisaba los documentos, me di cuenta de que había subestimado la capacidad de nuestros enemigos. Había sido demasiado confiado, pensando que el miedo que infundía sería suficiente para mantener a raya cualquier amenaza. Estaba equivocado. La realidad era que en este juego de poder, cualquier debilidad, por pequeña que fuera, podía ser explotada. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir permitiendo que el miedo dictara mis acciones. Reuní a mis hombres, les hablé con la franqueza que había perdido en los últimos tiempos. Les recordé quiénes éramos y por qué habíamos llegado hasta aquí, y les prometí esa noche que juntos encontraríamos al traidor y que íbamos a restaurar el equilibrio. Y así el camino por delante no fue fácil en esos días. Sabía que habría más sangre y más pérdidas, pero también sabía que el único camino era el de ir hacia adelante. En el desierto donde la vida pende de un hilo, aprendí que el verdadero terror no viene de lo desconocido, sino del miedo a perder lo que más valoramos. En mi caso era el control, la lealtad de mis hombres
y la promesa de un futuro forjado en fuego y sangre. Al final, fue un familiar mío quien yo había metido a la organización que me traicionó. Ya se han de imaginar qué fue lo que pasó. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a todas aquellas personas que llegaron hasta el final de este video. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten en este video con la palabra narco. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Recuerdo que una vez fui convocado a una celebración salvaje en las montañas del norte de México. Nosotros, un grupo de compañeros, habíamos cumplido con una venta importante para uno de los cárteles de la región. Como recompensa, el jefe nos invitó a una fiesta que jamás olvidaría. Nos encontrábamos apostados en medio de la sierra, sabiendo que el patrón tenía propiedades por esa zona. Cuando llegó la llamada por radio, emocionados nos alistamos y subimos a las camionetas. El camino era escarpado y vigilado por hombres armados hasta los dientes. Conforme avanzábamos, la vegetación frondosa daba paso a una imponente mansión, construida de tal modo que parecía haber aterrizado ahí. Al llegar, quedé impresionado por la enorme estructura de cristal y acero que se alzaba ante nosotros. El jardín exuberante, las piscinas y las mujeres hermosas que nos esperaban parecían sacadas de un sueño. Había árboles cargados de frutas exóticas y 3 piscinas que simulaban una corriente de agua. Todo era de una opulencia desbordante, digno de un palacio. Pero al entrar, la imagen se tornó aterradora. En el centro de la casa, una estatua demoníaca cubierta de sangre nos daba la bienvenida. Era una imponente esfinge de piedra, con una cabeza cornada, una mano extendida lateralmente y otra en un símbolo que se alzaba al cielo. Estaba sentada sobre una especie de piedra, con un receptáculo que hacía las veces de fuente. Uno a uno, nos vimos forzados a dejar caer gotas de nuestro líquido vital en ese receptáculo. Algunos de mis compañeros intentaron escapar, pero terminaron sin vida por los guardias. Uno de ellos, bañados en sudor y con pánico en los ojos, apenas dio un paso cuando lo atravesaron el pecho. Fue arrojado a la fuente y la sangre salpicó mi rostro. Con el aroma y textura del líquido vital fresco, yo, temeroso, fingí dejar mi sangre para poder pasar. Una vez dentro, la fiesta se desbordó en excesos. Había comida de todo tipo, desde platillos típicos como frijoles con chorizo, hasta exquisiteces como bocadillos de caviar. Además, todo tipo de sustancias embriagantes y estupefacientes estaban a nuestra disposición, junto con personal de servicio para atendernos. Parecía que a cada uno de nosotros le habían leído el pensamiento y se encontraban exactamente en lo que anhelaba. Las mujeres despampanantes se acercaron a nosotros para bailar y beber, pero sin tocar un bocado. Eran todas hermosas, como si se tratara de un concurso de belleza o de modelos famosas. Pude ver al patrón y sus hombres observándonos desde lo alto de las escaleras, como si fueran aves de presa viendo a sus presas. Conforme el ambiente de la fiesta aumentaba, todos estábamos demasiado emocionados por todo lo que estábamos obteniendo en la misma. Sin embargo, en un momento de distracción, pude ver al patrón y sus allegados observándonos con una mirada depredadora, como esperando el momento adecuado para atacar. Cuando dieron las 12 de la medianoche, todo se volvió caótico. Yo me dirigí directamente al baño para orinar, pero pude escuchar gritos de las mujeres y de los hombres cómo se estaban atacando. Eran gritos desgarradores y sonidos de masticación que me aterraron. Mis compañeros, que antes parecían disfrutar de la fiesta,
Estaban sufriendo ataques de temblores y convulsiones agónicas. Yo aproveché eso y me quedé escondido en el baño. Desde allí pude escuchar los gritos de mis compañeros y el sonido de las mujeres saltando sobre ellos. Busqué con miedo un lugar para ocultarme y encontré un ducto de aire acondicionado. Me metí allí y coloqué la rejilla de nuevo, esperando a que todo terminara. Fueron horas de gritos y sonidos de masticación. Finalmente, cuando todo se silenció, escuché balazos y las risas inequívocas del patrón. Tuve que esperar aún más tiempo, hasta que las luces de la mansión se apagaron para salir de mi escondite. Al girar del picaporte del baño casi se me sale el corazón por el pequeño clic que emitió. Luego me di cuenta de que la casa estaba vacía. El silencio era sepulcral. Caminé entre las sombras hasta llegar a la sala, y la luz natural del amanecer fue revelando poco a poco la masacre. En el salón de fiestas había montones de cuerpos, tanto de los hombres que habíamos ido a celebrar como de aquellas mujeres. La casa estaba completamente vacía y el perímetro abandonado. Me envalentoné y subí las escaleras, con la finalidad de encontrar una forma de irme de ese sitio. La estatua demoníaca seguía allí, siendo bendecida por el sol, completamente llena de líquido vital. Yo casi vomito en ese momento, pero afortunadamente no tenía contenido estomacal. Caminé escaleras arriba, dejando un rastro de sangre por el mármol pulido y la alfombra fina. Al llegar al primer piso encontré habitaciones llenas de dinero y joyas. Busqué algo en que colocarlas y tomé cuanto pude. Después avancé por otros pasillos. Vi armas de todo tipo, ropa de protección, lentes y cantidad de cosas de las cuales también tomé material. Subí otras escaleras y vi que había comida en raciones militares. Tomé una mochila y finalmente, un juego más de escalones dirigí al techo. Al asomar la cabeza casi me regreso. Allí estaba parado el patrón, junto a los jefes, al lado de un helicóptero bien armado y con guardias. El patrón tenía el mismo traje pulcro de la noche anterior. Se quitó los lentes para verme mejor y aplaudió con ganas, riendo de gusto. Me tomó de los hombros y me obligó a salir a la vista de todos. Pensé que ese sería mi último momento, pero para mi sorpresa, el patrón me felicitó por haber sobrevivido. Los otros también aplaudieron y se acercaron. El patrón me dijo que ese era un pequeño sacrificio que había que hacer de vez en cuando para que la organización siguiera en pie. A veces se necesitaba más ayuda que la terrenal para lograr los objetivos. Luego señaló a los 5 jefes de las distintas zonas y operaciones, y me comentó que cada uno de ellos había sobrevivido como yo a una de esas limpiezas. Es por eso, me explicó, que la organización era tan poderosa. Cada cierto tiempo, solo el mejor, el que tenía más ingenio, el que percibía el peligro antes, el que tenía la fuerza de voluntad y el instinto para sobrevivir, era llevado a la siguiente etapa de las operaciones. Siempre podían conseguir más gente, pero nunca iban a dar a uno como yo, o al menos eso me hizo creer. Luego el patrón tomó mi mano y me dijo que todo lo que había tomado lo dejara en el piso. Evaluó el botín y se sintió feliz de nueva cuenta, pues había elegido todo lo necesario para sobrevivir por mí mismo y salir del peligro, si es que podía, o terminar con la vida de los que pudiera. Finalmente nos subimos al helicóptero. Los guardias se fueron junto al resto de la seguridad en los vehículos originales. Una vez que estuvimos a una buena altura, el patrón sacó un lanzacohetes de uno de los asientos y con una risa frenética apretó el gatillo. La casa entera comenzó a arder en llamas, junto a al menos 150 cuerpos más que yacían en su interior. No tenía ni la más remota idea de la cantidad de dinero que estaba ardiendo en ese momento, pero uno de los jefes me tomó del brazo y me dijo por el comunicador que esa era apenas una fracción de lo que se lograba cada 7 años. Es decir,
cada que era necesario reiniciar a la banda. Yo estaba por tener un ataque de pánico. Eran demasiadas revelaciones en poco tiempo. Comencé a temblar, pero el hombre que tenía al lado de mí me tomó del brazo y me sentó de golpe. Finalmente me relajé, para bien o para mal. Tendría que estar junto a ellos a partir de ese momento. Si se preguntan cómo es que estoy contando esta historia sin que terminaran con mi vida siquiera, es porque el jefe quiso que otro supiera qué pasa en la oscuridad. Era una noche oscura y silenciosa en el pequeño pueblo de Santa Tere. La brisa fría del desierto soplaba entre las casas de adobe, donde la gente dormía ajena a lo que estaba por suceder. Yo era un joven de apenas 25 años, conocido en la región como un hombre de confianza, pero también como alguien que había estado involucrado en asuntos que preferiría olvidar. Sin embargo, el destino tiene una forma peculiar de atraparte en sus redes, y aquella noche no sería la excepción. Recorría la calle principal, con la luz tenue de la luna iluminando mi camino. La vida en el pueblo era tranquila, pero bajo esa misma calma se escondían secretos oscuros, secretos que yo había llegado a conocer demasiado bien. Desde hacía un tiempo, había sido testigo de cómo el narco se infiltraba en nuestra comunidad, transformando amigos en enemigos y a hombres de bien en personas que hacían actos ilícitos. La tentación del dinero fácil había corrompido a muchos, y yo, aunque no estaba involucrado directamente, no podía escapar de su influencia. Esa noche me dirigí a la cantina local, un lugar donde se reunían los hombres del pueblo para charlar, reír y en ocasiones discutir sobre asuntos más serios. Al entrar, la música de un acordeón llenaba el aire, y el olor a tequila y cerveza era abrumador. Saludos y risas resonaban en el lugar, pero yo sentí un nudo en el estómago. Había un ambiente tenso, como si todos supieran que algo iba a suceder. Me senté en una esquina, pidiendo una cerveza. Observé a mis amigos, hombres con los que había crecido, y ahora se veían diferentes. Algunos estaban más delgados, otros parecían haber perdido su brillo. La vida les había pasado factura, y yo no era la excepción. La presión del narco se sentía en el aire, y todos parecían estar al tanto de los recientes movimientos de las facciones rivales. De repente la puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró. Eran imponentes, con miradas desafiantes y una aura de peligro a su alrededor. Los reconocí al instante. Eran parte de un cartel que había estado ganando terreno en la región. Su líder, un hombre conocido como el Diablo, era temido y respetado por todos. Su presencia en la cantina era una señal de que las cosas estaban a punto de cambiar. El Diablo se acercó a la barra, haciendo una señal a la cantinera, quien rápidamente le sirvió un trago. La conversación se detuvo y todos los ojos estaban fijos en él. Su mirada fría recorría el lugar, y podía sentir la tensión en el ambiente. Era un hombre que no toleraba la desobediencia y que tenía un pasado manchado de líquido vital. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la mirada de mis amigos. Algunos parecían nerviosos, mientras que otros intentaban actuar con normalidad, pero yo sabía que el miedo se estaba apoderando de ellos. No era la primera vez que el cártel hacía una demostración de poder, y tampoco sería la última. Mientras el Diablo conversaba con sus hombres, decidí que era mejor no involucrarme más de lo necesario. Me levanté para ir al baño, pero al pasar junto a su mesa, escuché fragmentos de su conversación. Hablaban sobre un envío importante que llegaría esa misma noche. Los ojos de todos brillaban con ambición, y el deseo de obtener una parte del botín era palpable. Cuando regresé a mi mesa, la tensión había aumentado. Un amigo mío, Javier, se acercó y me susurró: «Debemos salir de aquí, esto no pinta bien». Yo asentí, pero antes de que pudiéramos hacer algo, el Diablo se levantó y se dirigió a la puerta. En ese momento un grupo rival entró,
y la atmósfera estalló en un caos absoluto. Los gritos y el sonido de disparos resonaron en la cantina. La gente corría en todas direcciones y yo me arropé al suelo, sintiendo el frío del suelo de tierra. El miedo se apoderó de mí, y en ese instante comprendí que la vida que había llevado hasta ese momento estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras el tiroteo continuaba, vi a Javier caer al suelo. Estaba herido. Mi corazón se detuvo. Sabía que no podía dejarlo solo. Me arrastré hacia él intentando evitar las balas que volaban a nuestro alrededor. Cuando llegué a su lado, su rostro estaba pálido y el líquido vital manaba de su herida. «Ayúdame», murmuró, mientras yo intentaba contener la hemorragia con mi camisa. El caos era indescriptible. Los hombres del cartel disparaban sin piedad, y yo sabía que el tiempo se estaba acabando. En un momento de lucidez decidí que teníamos que salir de allí. Con un esfuerzo logré levantar a Javier y comenzamos a arrastrarnos hacia la salida trasera. Cada movimiento era agonizante, y el sonido de la muerte nos seguía de cerca. Finalmente logramos salir al exterior, donde la noche era fría y quieta. Sin embargo, el peligro no había terminado. En la oscuridad escuché pasos y murmullos. Estábamos en su territorio, y sabíamos que no nos dejarían escapar tan fácilmente. Con el corazón latiendo desbocado, arrastré a Javier hacia un callejón cercano, buscando un lugar seguro. Las luces de los coches patrullando la zona iluminaban brevemente nuestro escondite, y yo sabía que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo. Javier estaba perdiendo fuerzas, y cada segundo contaba. Decidí que teníamos que llegar a la carretera principal, donde quizás podríamos encontrar ayuda. Con un último esfuerzo levanté a Javier y comenzamos a caminar. Los disparos seguían resonando a lo lejos, pero en ese momento solo podía pensar en salvar a mi amigo. A medida que nos acercábamos a la carretera, un coche pasó a gran velocidad y vi la oportunidad de hacer algo. Levanté la mano gritando por ayuda, pero el vehículo continuó su camino dejándonos atrás. Finalmente llegamos a la carretera. El frío de la noche me calaba los huesos, pero no podía detenerme. Javier estaba a punto de desmayarse, y sabía que si no conseguía ayuda pronto, podría perderlo. En ese instante vi las luces de un coche acercándose. Mi corazón se llenó de esperanza. El coche se detuvo y un hombre salió. Era un viejo conocido, alguien que había estado en el negocio pero que había decidido alejarse de ese mundo. «¿Qué está pasando?», preguntó, al ver el estado de mi amigo. Sin dudarlo, lo subió al coche y comenzamos nuestro camino hacia el hospital. A medida que avanzábamos, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa noche. Había sido testigo del enfrentamiento y el caos que el narcotráfico había traído a nuestro pueblo. Mis amigos, mis conocidos, todos estaban atrapados en una espiral de autodestrucción, y aunque había logrado escapar, sabía que la sombra del narco siempre estaría presente. Mi vida nunca volvió a ser la misma, y mientras conducíamos ese día hacia lo desconocido, comprendí que tenía que tomar una decisión, y así lo hice. Escapé de mi lindo pueblo. La bruma matutina se disipaba lentamente mientras yo me encontraba en el borde de la carretera, observando el paisaje que se extendía ante mí. Era un paisaje árido, típico del norte de México, con montañas en la distancia y el sol comenzando a asomarse por el horizonte. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia de cómo me vi envuelto en un mundo que nunca imaginé que me afectaría. Un mundo donde la lealtad y la traición a menudo se entrelazan en un delicado equilibrio. Desde pequeño la vida en el pueblo había sido sencilla. Mi familia había cultivado la tierra durante generaciones, y aunque no éramos ricos, siempre tuvimos lo suficiente para vivir. Sin embargo, a medida que crecí, las cosas comenzaron a cambiar. Las influencias del narco empezaron a infiltrarse en nuestra comunidad, transformando a hombres trabajadores en sombras de lo que solían ser. La promesa de dinero fácil era demasiado tentadora, y muchos de mis amigos de la infancia fueron seducidos por ella.
Recuerdo un día en particular, hace un par de años cuando todo comenzó a desmoronarse. Estaba en la plaza del pueblo, disfrutando de una tarde tranquila con mis amigos. Habíamos hablado sobre las cosas cotidianas, el fútbol, las chicas, cuando de repente un grupo de hombres llegó en camionetas. Eran conocidos en la región, hombres que trabajaban para un cártel local. Su sola presencia alteró la atmósfera del lugar. Todos nos quedamos en silencio, sintiendo el peso de su mirada. Uno de ellos, un tipo corpulento con un tatuaje de serpiente en el brazo, se acercó a nosotros. ¿A quién le gustaría ganar un poco de dinero?, preguntó, sonriendo de una forma amenazante. La mayoría de mis amigos se rieron incómodos, pero yo podía ver la codicia en sus ojos. Era un momento decisivo. Algunos decidieron rechazar la oferta, pero otros, impulsados por la desesperación, se dejaron llevar. Esa fue la primera vez que vi cómo la ambición podía cambiar a las personas. Con el tiempo, la influencia del cártel se intensificó en el pueblo. Las discusiones sobre el narco se volvieron comunes en las cantinas, y aquellos que se habían involucrado en el negocio comenzaron a cambiar. Algunos se volvían más agresivos, mientras que otros parecían perder su humanidad. Yo decidí mantenerme al margen. No quería ser parte de ese mundo, pero mis amigos eran como hermanos para mí, y ver cómo se perdían me partía el corazón. Un día mientras trabajaba en el campo recibí una llamada de un amigo. Su voz sonaba tensa. «Daniel, necesito que vengas, hay algo que debo contarte». Sin pensarlo dos veces, dejé todo y corrí hacia su casa. Cuando llegué lo encontré sentado en su sala, con una expresión de desesperación en su rostro. «Me metí en problemas», confesó. «Debo dinero al cártel y no sé qué hacer». El miedo se apoderó de mí. Él había sido uno de los que se había dejado llevar por la ambición. «¿Cuánto debes?», le pregunté. Él me respondió que 90,000, con la cabeza gacha. «Si no pago, ellos van a venir por mí». En ese momento comprendí que no podía dejar que mi amigo enfrentara solo esta situación, así que acepté ayudarle, a pesar de que sabía que estaba tomando un gran riesgo. Comenzamos a buscar formas de conseguir el dinero. Hicimos trabajos en el campo, vendimos algunas cosas que teníamos en casa, pero el tiempo se nos estaba acabando. Cada día que pasaba la presión aumentaba. La situación se volvió insostenible y la ansiedad comenzó a consumirnos. Mi amigo se volvió más irritable, y yo temía que se metiera en problemas aún mayores. Una noche, mientras estábamos en la cantina tratando de olvidar nuestras preocupaciones, escuchamos un alboroto. Un grupo de hombres había entrado y entre ellos estaba el mismo hombre de la serpiente tatuada. Su mirada se detuvo en Javier y su sonrisa se desvaneció. Preguntó en un tono que le heló el líquido vital. La tensión en la habitación era palpable. Todos sabían que las cosas podían volverse caóticas en un instante. Yo me levanté y traté de intervenir. «Calma, amigo, estamos trabajando en ello», dije, intentando mantener la situación bajo control. Pero el hombre no estaba dispuesto a escuchar. «No me hagas perder el tiempo», respondió mientras su mirada se tornaba amenazadora. En ese momento supe que estábamos en un callejón sin salida. Después de esa noche la situación se complicó aún más. Mi amigo comenzó a recibir amenazas y yo me sentía impotente. La presión del cártel se cercenía sobre nosotros y cada día que pasaba se sentía como una condena. Lamentablemente, semanas después, supe que mi amigo había desaparecido y ya no supieron más de él. Yo decidí irme del pueblo por mi propio bien. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero desearles un excelente inicio de año, que todos sus propósitos se cumplan. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video con la palabra El Narco y el Año Nuevo. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.